Bienvenidos, hoy vamos a hablar de moho y enfermedad. Los mohos forman parte de la familia de los hongos, que se clasifican según su forma en setas, levaduras y mohos. Si vamos a hablar de su capacidad ecológica, hay hongos que viven de materia muerta, materia en descomposición, que son los saprófitos. También hongos que parasitan plantas y hongos que generan una relación de simbiosis, o sea, de ayuda mutua con el huésped en el que habitan.
Según la utilidad que nos prestan, pues podemos hablar de que interactuamos con los hongos tanto para nuestra dieta, ya conocemos muchos hongos que son comestibles, pero también podemos encontrar hongos tóxicos, hongos alucinógenos, hongos parásitos, por ejemplo los que nos dan en la piel, e incluso muchos que son medicinales. ¿Qué son los mohos? Pues resulta que son un tipo de hongo que es muy variado porque existen más de 100.000 especies de mohos. Son muy chiquitos y tienen como misión digerir la materia orgánica y se reproducen a través de esporas. Entonces aquí vemos la estructura de un moho, en donde tenemos, digamos, una especie de arbolitos que tienen sus raíces, el conjunto de raíces de un moho se llama micelio, y los extremos de esas raíces, que son las partes del moho que se encargan de descomponer el material orgánico y absorber los nutrientes, son las hifas. Estos extremos son muy frágiles, se pueden fragmentar muy fácilmente y pueden causar problemas. Más adelante vamos a hablar un poco más del tema de las hifas cuando se fragmentan. La forma de reproducirse pues está en los esporangios, que son unas bolsitas llenas de esporas, y las esporas son el equivalente a las semillas del moho que van por el aire y al depositarse sobre un lugar que tenga las condiciones propicias para que crezca, pues va a empezar a desarrollarse hasta formar un moho adulto. En la naturaleza los mohos cumplen una función muy importante y es que ayudan a la descomposición de las hojas, la madera, en general de restos orgánicos para poder volverlos a incorporar al suelo. Entonces es fundamental que en la naturaleza haya mohos, cumplen una función supremamente importante. El problema es cuando empiezan a crecer en el interior de las viviendas porque ese no es su hábitat natural y al interactuar de manera tan cercana con los humanos empiezan a generar problemas de salud. Los mohos son muy versátiles en cuanto a su forma de supervivencia porque pueden crecer en casi cualquier superficie. Alimentos, papel, cartón, madera, tejas, pintura, en alfombras, incluso en láminas de roca en las que se ha depositado polvo, porque el polvo es un sustrato para el moho. Donde haya polvo puede crecer el moho. También sobre yeso, sobre tela y tapicería. Yo creo que a todos nos ha pasado que alguna vez hemos visto cómo el moho nos daña un vestido, la ropa, y es muy difícil sacar el moho una vez instalado ahí en las fibras de la tela. De manera que este organismo es capaz de crecer pues prácticamente en cualquier lugar. ¿Cómo viven los mohos? Son capaces de resistir circunstancias muy adversas, pero fundamentalmente aman los ambientes cálidos, húmedos y donde haya nutrientes. La principal característica es que requieren humedad para crecer. Las esporas, al caer en un medio que sea húmedo, pueden empezar a desarrollar un moho adulto entre 24 y 48 horas después. Ese es el tiempo que requieren para empezar a digerir el material sobre el cual se depositan y a destruirlo. Cuando este moho adulto, que ya tiene los esporangios, se altera por cualquier razón, una corriente de aire, porque los tocamos, por cualquier circunstancia ambiental, estos mohos entran en contacto con algo que permite que estos esporangios estallen, pues liberan las esporas al aire y estas esporas, como son muy chiquitas y muy livianas, son arrastradas por las corrientes de aire y pueden ingresar a los hogares en forma de espora para poder buscar un lugar donde crecer. Usan la materia orgánica, como ya vimos, como alimento, y lo que hacen es que cuando encuentran un lugar húmedo en donde exista materia orgánica, empiezan a liberar enzimas a través de las hifas y estas enzimas digieren las sustancias que contengan carbono, que pues es prácticamente todo lo derivado de materia orgánica, por ejemplo celulosa, y empiezan a obtener a través de esa descomposición azúcares, que son realmente su fuente de energía. El problema es que además
de desdoblar las sustancias ricas en carbono para producir azúcares, se generan una serie de sustancias tóxicas, metabolitos secundarios, que son las micotoxinas. Y son las micotoxinas las que más presentan problemas para la salud, tanto humana como animal. Entonces es como el desecho de la digestión de los mohos lo que genera las micotoxinas, que son realmente las más peligrosas para nuestra salud. ¿Para qué se generan estas micotoxinas? No solamente es un residuo casual del metabolismo, sino que también lo utilizan para marcar su territorio. El hecho de que existan micotoxinas alrededor de un moho impide que otros mohos u otros microorganismos lleguen a colonizar el mismo lugar donde él está viviendo. De modo que se constituye también en un mecanismo de defensa para el moho. El inconveniente es que nosotros quedamos expuestos a estas toxinas y podemos respirarlas en el aire. También podemos respirar esporas de ese moho. Estamos expuestos tanto a las esporas como a las micotoxinas al tocar artículos con moho, al comer alimentos que están contaminados con moho, o cuando entramos en contacto accidental con moho y luego nos llevamos las manos a la boca, por ejemplo, o a la nariz, entonces vamos a aspirar estos residuos. Algunas especies de moho producen no solamente las micotoxinas líquidas, sino que producen docenas de toxinas distintas, algunas de las cuales son volátiles. Estas micotoxinas volátiles se liberan al aire y están presentes en edificios donde hay contaminación por moho, y los habitantes de esos lugares, de ese apartamento, los residentes de ese lugar, van a inhalar estos compuestos volátiles que se van a incorporar a su cuerpo causando problemas. Característicamente estas toxinas volátiles son solubles en grasa y resulta que los tejidos son ricos en grasa, los tejidos humanos y animales son ricos en grasa. Como el 52% de las membranas de las células están construidas con grasa, y como estos compuestos pueden atravesar las membranas celulares porque son solubles en grasa, pueden entrar a todos los tejidos, incluyendo el interior de las células, pueden incorporarse al torrente sanguíneo y pueden instalarse a vivir en nuestros pulmones, causando allí cantidad de problemas. Algunos síntomas cuando estamos expuestos a cantidades importantes de estos micotoxinas volátiles son irritación nasal, mareos, dolor de cabeza, cansancio, fatiga o náusea. Los compuestos orgánicos que producen los mohos se pueden identificar a través del olfato. Muchas veces no vemos el moho, pero sí lo podemos oler. Si nos huele a moho, claramente ahí está en algún lado, así no esté visible, y el hecho de que lo sintamos a través del olfato significa que está liberando compuestos volátiles, micotoxinas volátiles. Son muy tóxicas, realmente se han comparado en niveles de toxicidad con el formaldehído, con el sileno, el benceno o el tolueno, que son gases supremamente tóxicos, sustancias muy, muy dañinas. Hay algunos que son específicos para causar daño en ciertos lugares del cuerpo. El octentresol se ha asociado con neurotoxicidad, o sea, daña el sistema nervioso. En ensayos en ratones se ha visto que hay daño a nivel cerebral, pero también hay acortamiento de la vida útil y del desarrollo, defectos en el desarrollo de ratones en embarazo, porque realmente estas micotoxinas son bastante agresivas. Las vías de entrada, como ya vimos, pues pueden ser por ingestión, consumir un alimento que tenga mohos, o por inhalación o por absorción cutánea. Entonces, fijémonos que también por piel podemos entrar en contacto con las micotoxinas. Y los efectos adversos, tanto en hombres como en animales, pues tienen lugar en muchísimos sistemas. Como ya mencioné, como son solubles en grasa, pueden atravesar las membranas celulares y pueden hacer daños a todos los niveles: hígado, riñón, sistema nervioso, sistema endocrino, sistema inmune. ¿Cómo nos enfermamos? Hay diferentes mecanismos en que los mohos pueden enfermarnos. Una forma es generando sensibilidad alérgica a las esporas y a las hifas de los mohos.
También en algunas circunstancias particulares, el moho patógeno puede entrar a nuestro cuerpo y crecer dentro de nuestro cuerpo, pero también pueden aparecer efectos por ingestión o inhalación de micotoxinas. De manera que hay varias formas en que podemos enfermarnos por culpa del moho. Por esa razón, desde muchísimo tiempo atrás, se han venido desarrollando formas de conservación, sobre todo de alimentos, para poder evitar la ingesta de mohos. El salado, el encurtido, el hacer mermeladas, el embotellado, el congelar o el deshidratar un alimento son mecanismos para prevenir o retrasar el crecimiento del moho, igualmente también para evitar que otros microbios, bacterias, contaminen el alimento, pero fundamentalmente el moho es una de los contaminantes más persistentes y resistentes en cuanto a alimentos se trata. El hecho de que uno le cambie el medio ideal al moho hace que no pueda crecer y es una forma pues de conservarlo. Cuando le modificamos la temperatura al congelar un alimento, por ejemplo, podemos prevenir su crecimiento de esta forma, pero también cuando cambiamos el pH. Es el ejemplo de cuando hacemos un encurtido, que agregamos algo como el vinagre, que cambia el pH en donde el alimento se encuentra y eso hace que el moho no pueda prosperar ahí. ¿Qué causa la toxicidad del moho? Pues ya vimos que dependiendo de la vía, la reacción va a ser distinta, dependiendo de la parte del moho con el que estemos en interacción, la reacción puede ser diferente. No todo el mundo va a desarrollar toxicidad a las micotoxinas, ni todo el mundo va a hacer una reacción a las esporas o a los fragmentos de hifa. Pero realmente una de las circunstancias más particulares de la toxicidad por el moho es que compromete las vías de desintoxicación de las personas, afecta la forma en que el cuerpo puede deshacerse de las toxinas, alterando el funcionamiento hepático, gastrointestinal, también en riñones y en piel, y también interfiriendo con el sistema linfático, que es el que arrastra las toxinas hacia las vías de desintoxicación. Una vez en el cuerpo, pues cada toxina va a generar reacciones distintas. Enseguida vamos a mirar cuáles son esas reacciones, dependiendo de la vía. ¿Quiénes están en mayor riesgo de hacer una reacción y tener una enfermedad por moho? Pues aquellas que tienen antecedentes familiares de alergias o asma, una enfermedad respiratoria de algún tipo que ya existe, pero la condición es que tenga una exposición persistente, ya sea en su lugar de trabajo o de vivienda, a cantidades importantes de moho. Aquí vemos pues un ejemplo extremo en donde prácticamente toda la casa está invadida de moho. Las reacciones pueden ser de tipo alérgico, pueden ser también de una gravedad mayor, como puede ser la leucopenia tóxica alimentaria, que se da cuando algunas personas entran en contacto con alimentos que tienen muchísima carga de moho y de micotoxinas. Genera en un pueblo en Europa una cantidad de muertes muy importante durante la Segunda Guerra Mundial porque las personas consumieron trigo que había sido recogido en invierno, que había sido guardado y resulta que ese trigo venía húmedo y sobre ese trigo crecieron pues mohos y presentaron las personas que consumieron ese trigo una reacción importante de toxicidad. También pueden darse reacciones de respuesta inflamatoria crónica. Como ya les mencioné, puede ser que el moho crezca dentro del organismo, pero también puede ser que forme películas a nivel digestivo y ocasione alteraciones a nivel del intestino. Para resumirles, el moho y las micotoxinas son factores ambientales que están presentes casi en todas partes, pero que eso no quiere decir que no constituyan un riesgo potencial para la salud humana. Son liberados al medio en zonas donde hay humedad y emiten esporas, pero también toxinas que son volátiles y que pueden ingresar a través de las vías respiratorias.
Puede haber problemas de salud si estamos expuestos a cantidades importantes, ya sea a través del sistema respiratorio como también por piel o por ingesta, y generar enfermedad a nivel neurológico y a nivel de otros sistemas, causando enfermedades crónicas. Realmente hasta el 50% de los espacios interiores albergan crecimiento de moho, y esto puede hacer que haya muchas personas afectadas por moho que realmente no hayan sido conscientes de que ese es el disparador y el causante de sus malestares. Los síntomas pueden ser muy variados. Es más fácil reconocer los que tienen que ver con sistema respiratorio, pero más adelante vamos a mirar que pueden ser de muchísimas clases, y el no ser suficientemente conscientes de esto pues puede llevar a problemas de salud importantes. Por eso la razón de hacer esta charla. Vamos a empezar por hablar de qué pasa cuando ingerimos moho. Realmente la ingestión de moho se da cuando se reúnen las condiciones ya mencionadas: humedad, algo que comer y una contaminación por mohos. El pH es fundamental. El ambiente debe ser templado y húmedo, y tiene que haber suficiente oxígeno para que el moho pueda vivir ahí. Cuando alteramos alguno de estos elementos, ya sea la temperatura, la humedad, el pH o la cantidad de oxígeno disponible, podemos conservar los alimentos mejor. De manera que eliminando uno o varios de estos elementos, el deterioro se hace más lento o puede incluso evitarse. Pocos mohos pueden sobrevivir a temperaturas menores a 4 grados centígrados, por eso la congelación es una forma de conservación de alimentos importante. Los mohos pueden permanecer realmente en estado latente cuando las condiciones no son las ideales, pero cuando exponemos el alimento a unas condiciones adecuadas, cuando lo descongelamos, cuando lo permitimos que el pH vuelva a ser un pH más alcalino, el moho puede reaparecer. La forma en que los mohos contaminan los alimentos, pues ya la hemos mencionado. Fundamentalmente liberan nubes de esporas que viajan por el agua, que viajan por el viento, que flotan a nuestro alrededor y que pueden contaminar en cualquier momento cualquier comestible. La única forma de evitar que esto ocurra es cuando tenemos el alimento en frascos o conservas que están herméticamente selladas y que contienen pues una sustancia que puede ser, como ya les mencioné, vinagre, o concentraciones altísimas de azúcar, o cuando están deshidratados. Pero realmente pues hay que aislar el alimento de la contaminación por estas esporas para poder garantizar que no crezca el moho ahí. Como regla general, en la cocina, las estrategias, las 4 prácticas básicas de seguridad alimentaria son limpiar, separar aquello contaminado de lo que no lo está, cocinar los alimentos o refrigerarlos. ¿Cuáles son los hongos más comunes, los mohos más comunes? Realmente hay muchos que crecen en los alimentos. Solo algunos son tóxicos, se ven muy feos, pero no todos producen toxinas peligrosas. El problema es que no hay forma de diferenciar los que son muy tóxicos de los que no lo son. El penicillium, por ejemplo, crece en las manzanas. O sea, cada moho tiene como su alimento favorito. El aspergillus le encanta crecer en uvas y en café. Y suelen producir micotoxinas en grandes cantidades. Este aspergillus causa intoxicaciones o daños a nivel renal. Las aflatoxinas, que son un tipo de moho que está presente generalmente en maní, en frutos secos, en maíz, en arroz, en higos, o sea, en brevas deshidratadas, y algunos otros alimentos que se deshidratan, frutas deshidratadas. También en especias, en aceites vegetales crudos, que nosotros no solemos consumir ese tipo de aceites. En granos de cacao y cereales son muy peligrosas porque pueden causar cáncer de hígado cuando hay una exposición prolongada. Afortunadamente, cuando nosotros refrigeramos, cuando congelamos, cuando bajamos la temperatura, podemos evitar el crecimiento de las aflatoxinas, pero son de los mohos más peligrosos que existen. No siempre, como les mencionaba, el hongo que es visible es malo,
pero no hay manera de diferenciar los unos de los otros. De manera que en términos generales, si algo está contaminado por mohos es mejor no consumirlo. Para poder hacer la diferenciación tendríamos que ir al laboratorio a hacer una observación microscópica y cultivar el moho, pues esto no es viable, de forma que lo mejor es que si algo tiene un mal aspecto, si vemos que ahí hay como crecimiento de moho, si hay un color raro, una capa verdosa, negra o blanca, o si percibimos que sabe raro, esa es una muy buena señal de que está contaminado por mohos. Muchas veces no hay cambios en el aspecto, pero lo primero que aparece es el cambio en el olor o en el sabor del alimento. Y esto es un indicador claro de que hay una contaminación y ese alimento debe desecharse. Aquí están pues algunas micotoxicosis graves. La leucopenia tóxica alimentaria, como les comentaba, en Rusia en la Segunda Guerra Mundial, mató al 10% de la población. Y fue una contaminación en millo que había sido cultivado en invierno, como les comentaba. Esta es como la constante, ¿no? Que haya contaminación del grano con humedad. Y ese grano húmedo se guarda y después ahí pues es el terreno perfecto para que crezca el moho. Hay otra micotoxicosis importante y grave que se genera por un hongo que se llama Stachybotrys natra. Esta toxina tiene la característica de que puede ser absorbida a través de la piel, además de por ingesta y también a nivel respiratorio. Produce irritación de la piel, o sea, la gente se descubrió porque los trabajadores recogían paja para alimentar a las vaquitas en invierno y esta paja que estaba húmeda permitía el crecimiento de este moho y cuando los trabajadores iban a coger la paja empezaban a presentar lesiones, ronchas, irritación en la piel, pero también ya habían recibido contaminación por vía inhalatoria y esto produce faringitis, rinitis, dolor de garganta, como si fuera una gripa muy fuerte, con congestión en el pecho, pero se acompaña de fiebre intensa y puede llegar a terminar causando enfermedades respiratorias tipo neumonía muy severas. El Bisochalamis fulva es frecuente que se encuentre en jugos y frutas enlatadas y produce una toxina que es el ácido bisoclámico que produce hemorragia. Entonces miren lo delicado cuando abrimos una lata y no revisamos el contenido o desestimamos cualquier cambio que veamos ahí y decimos, no, pues esto no está como tan malo y terminamos consumiendo un alimento que ya viene con una contaminación y una cantidad de toxinas incorporadas. Puede haber un cuadro hemorrágico mortal. Aquí retomo el tema de las aflatoxinas por su peligrosidad. Son sustancias cancerígenas muy activas. Se conoce claramente que tienen un foco en hígado, son micotoxinas hepatotóxicas, cancerígenas y que producen una alteración importantísima y permanente al nivel hepático que lleva a la aparición de cáncer más adelante después de la exposición. Las aflatoxinas las produce el Aspergillus flavus y el Aspergillus parasiticus. Generalmente contaminan granos, cereales, como mencionaba, frutos secos y especias. Si ustedes ven una especia, un aliño que tenga alguna característica que no es, sobre todo el olor. En las especias es muy frecuente que no se vea el cambio, pero sí se huele a moho, hay que botarlas. La aflatoxina se considera que es un cancerígeno del grupo 1, o sea, daña directamente el ADN y produce la aparición, como mencionaba, de cáncer primario de hígado. La exposición puede ser tanto aguda como crónica. Si consumimos una cantidad importante de toxina, así sea una sola vez, esto puede producir un cuadro de náusea, vómito, dolor abdominal e incluso convulsiones. Y más adelante, hepatotoxicidad con falla hepática aguda o aparición de cáncer. Y la exposición crónica, pues obviamente está asociada con cirrosis y con hepatocarcinoma. Cuando sospechamos que algo está contaminado por mohos,
Cuando el líquido en el que está el alimento o el alimento, si es líquido, empieza a ponerse turbio. Cuando aparecen burbujas. Cuando hay olor desagradable o cambios en el color. En el caso de los enlatados o algo que venga embotellado, si la tapa está bombada es porque ahí hay producción, descomposición y está el moho produciendo toxinas. Si la tapa tiene signos de corrosión, obviamente si hay espuma o si ya vemos ahí como la nata esta de color desagradable, o si al momento de abrir el bote o la lata o la botella no se oye el clásico plop, ¿sí? De liberación de vacío, sino que se abre fácilmente y no hay ningún sonido. Esto es mejor llevarlo a la basura, porque eso quiere decir que ya perdió el vacío, que ya eso se entró en contacto con el medio ambiente y que muy seguramente ya hay una contaminación. ¿Cómo lo evitamos? Refrigerando, congelando. El pan, por ejemplo, u otros productos horneados se pueden refrigerar. Hay que asegurarse de mantener el frigorífico a la temperatura adecuada, o sea que la nevera esté entre 1 y 3 grados, porque si está a una temperatura mayor, pues no nos va a servir como prevención de contaminación por moho. Un tema importante que a veces se nos olvida es que no debemos llenar demasiado la nevera, porque esto evita que el aire circule suficientemente y de esta forma no se elimina la humedad y pueden aparecer mohos a pesar de que la temperatura está baja porque el medio es muy húmedo. Una precaución pues que parecería obvia pero que a veces se nos olvida es que debemos cubrir los alimentos. Recordemos que las esporas están en el aire, nosotros estamos rodeados de esporas, entonces si queremos que un alimento se conserve mejor, pues la manera más fácil es cubriendo el alimento, guardándolo, ¿sí? Sobre todo si es un alimento que tiene alto contenido en agua, entonces el recipiente en que lo vamos a guardar debe estar muy limpio, cerrar el recipiente y pues si tenemos posibilidad lo vamos a meter al refrigerador, a la nevera. Si no, si vamos a consumirlo rápidamente, pues al menos vamos a cubrirlo con algo. Hay que limpiar con regularidad la nevera, las superficies de trabajo en la cocina y no olvidemos las esponjas con que lavamos los platos, porque resulta que ahí también crecen los mohos. Es un medio húmedo donde hay residuos de alimento, de manera que va a ser feliz creciendo ahí. Una forma de evitar que esto ocurra es, una vez hemos terminado de utilizar la esponja, enjuagarla y dejarla en un recipiente donde haya una solución de agua y vinagre o una solución de agua y lejía, o sea, de hipoclorito. Yo prefiero el vinagre porque pues fácilmente uno lo enjuaga, no queda olor a lejía en los platos y evita muy bien la contaminación por moho en las esponjas de lavado. Cuando se trata de frutas y verduras, lo ideal es lavarlas solo antes de consumirlas, o sea, no las lave cuando las trae del supermercado, porque así usted las seque, van a recoger agua residual y ahí pueden crecer los mohos. Entonces, solamente guárdelas, sáquelas de la bolsa del supermercado, porque ellas empiezan a liberar humedad y entonces empiezan a aparecer goticas en la bolsa, ahí va a crecer el moho. Sáquelas de la bolsa, si están húmedas, séquelas, guárdelas en la nevera y solo cuando las vaya a usar realmente haga un lavado más profundo. Los vegetales como la cebolla y el ajo son especialmente propensos al moho negro, que es el moho del suelo, pues porque se cultivan en el suelo. Para poder evitar esto, usted puede guardarlas en una bolsita de malla, de forma que estén con buena circulación de aire, con buena ventilación. También los puede lavar en el frigorífico. Si usted ve que tienen tierra, si están contaminados con tierra, pues hay que desinfectarlos y lavarlos muy bien. Y definitivamente si hay alguna parte que está con moho, puede cortarlo, pero idealmente si usted ve que está blandito, que el ajo está muy blandito o la cebolla está blandita, cuando usted le corta el pedazo contaminado es mejor que lo bote, porque definitivamente ahí ya hay hifas, hay contaminación y probablemente toda la cebolla o todo el ajo ya estén completamente invadidos, entonces es mejor botarlos. ¿Qué hacemos si encontramos que hay moho en una parte del alimento? ¿Qué podemos hacer?
Entonces depende mucho del tipo de alimentos. Si son alimentos duros o densos, como puede ser una zanahoria o un queso duro, se puede cortar la parte afectada y un poquito más. Y si no nos sabe mal, si el sabor está bien, pues podemos aprovechar lo que queda. Pero en alimentos más húmedos, como puede ser el queso cuajada, que es un queso blando, en el yogur, en mermeladas, en hummus o en encurtidos, la extensión del moho puede ser menos evidente y va a ser más difícil eliminarlo completamente porque no vamos a poder identificar qué tanta cantidad de ese alimento está invadido por mohos. Entonces, en esos casos es mejor desechar completamente todo el alimento. Lo mismo aplica para carnes y pescados. Si están mohosos, no intentemos congelarlos o cocinarlos, porque eso puede que mate el moho, pero la toxina va a seguir ahí. El moho es sensible a la temperatura, las toxinas son resistentes. Entonces, así los cocinemos o los congelemos, la toxina que produce el moho va a permanecer. Y si comemos ese alimento vamos a tener una intoxicación, una micotoxemia, o sea, vamos a tener una contaminación por toxinas, entonces no es una buena idea. En relación al pan, puede descartarse, como mencionaba, una parte, pero realmente es muy difícil determinar hasta dónde el moho creció. La recomendación sería, es mejor descartarlo. En el caso de bayas, o sea, fresas, arándanos, si vemos que hay solo 2 o 3 que tengan moho, se pueden eliminar lavando muy bien los demás, pero si realmente hay más cantidad de bayas comprometidas, es mejor desecharlas todas. Porque no solamente tenemos una contaminación por moho, sino que probablemente también haya bacterias y probablemente ese alimento ya estaba demasiado maduro, demasiado descompuesto y es mejor eliminarlo. ¿Qué hacer si comemos accidentalmente un alimento que tenga moho? Si se ingiere una cantidad pequeña, probablemente no pase nada, ¿sí? Pero si empezamos a tener síntomas como náuseas, diarrea, dificultad para respirar, debemos acudir al servicio de urgencias y buscar ayuda médica. Si la persona está inmunodeprimida porque está recibiendo, por ejemplo, quimioterapia, porque tiene VIH, porque está recibiendo esteroides, es mejor consultar al médico independientemente de la cantidad de moho de alimento con moho que hayamos consumido, o si esta persona llegó a un lugar donde había mucho moho en el ambiente e inhaló moho durante un periodo más o menos prolongado. Es bueno llevar la muestra del moho para poder identificar al culpable, porque si las personas inmunodeprimidas presentan una infección sistémica, o sea, el moho le crece dentro de su cuerpo, es importante identificar qué tipo de moho fue para asimismo buscar el tratamiento indicado. No todo es peligroso. Hay mohos que son benéficos. El moho koji, que es una especie de Aspergillum, pero que no produce estas toxinas tan potentes y tan peligrosas, se utiliza para la elaboración de la conocidísima salsa soya. También descompone el almidón del arroz y de esta forma se produce el sake. Hay algunos de estos hongos que se usan para fermentar la cebada y las batatas y producir licores destilados como el vodka. Algunas salchichas intencionalmente se les incorpora algunos tipos de moho porque mejora el sabor y reduce la invasión de bacterias que pueden dañar la salchicha. El Geotrichum y el Penicillium se utilizan para fermentar quesos como el brie y como el queso azul. Y resulta que en 1928 un derivado del Penicillium notatum llevó a Alexander Fleming a descubrir nada más ni nada menos que la penicilina. Este fue una serendipia, una casualidad del universo, porque resulta que Alexander Fleming estaba estudiando el crecimiento bacteriano y colocó bacterias a crecer en un medio de cultivo. Por olvido dejó destapada una de estas cajitas, estas son las cajitas de vidrio que tienen tapa. Ahí él tenía un medio de cultivo donde han crecido bacterias y él se le quedó durante un fin de semana una de estas cajitas sin la tapa. Y resulta que cuando llegó a la semana siguiente encontró que habían crecido mohos. Pero lo que llevó al descubrimiento, y fue la genialidad de Fleming, es que él observó que alrededor del moho
habían muerto las bacterias. Había un halo limpio de bacterias alrededor del moho. ¿Por qué? Porque el moho había producido micotoxinas y las micotoxinas habían matado las bacterias. Y el pensamiento genial fue pensar que si podían aislar esa micobacteria para poder tratar infecciones bacterianas, probablemente iba a dar resultado. Y ahí aparece la penicilina, pues que ha salvado millones de vidas y que fue un cambio gigantesco en el tratamiento de enfermedades infecciosas. En China, durante muchos siglos, los mohos se han usado como alimento y como medicina. El arroz de levadura roja, que se elabora fermentando un tipo de levadura que se llama Monascus purpureum sobre arroz rojo, se ha usado para reducir el colesterol, porque tiene una sustancia química que se llama monacolina, que tiene un efecto muy similar a la lovastatina, a las estatinas. El resultado es exactamente el mismo, es excelente. Tristemente, en el país se conseguía un suplemento que era exactamente esto, era un derivado de la fermentación de arroz rojo por esta levadura y daba muy buenos resultados sin los problemas que producen las estatinas, pero le retiraron la licencia y ya pues no es posible conseguirlo. Hay otro moho muy útil y es el Typhlopocladium inflatum. Resulta que este es un hongo que dio origen a la ciclosporina. La ciclosporina es una sustancia que suprime las células T sin que sea muy tóxico. ¿Y para qué sirve suprimir las células T? Para poder aplicárselo a personas que han sido trasplantadas para que no rechacen el tejido trasplantado. Esto es lo que permite que las personas que tienen un trasplante de riñón o tienen un trasplante de pulmón o un trasplante de piel o algún tipo de trasplante puedan vivir con ese órgano que es ajeno sin que su sistema inmune lo destruya. Gracias a la ciclosporina que deben tomar todos los días, pero que pues fue aislado realmente es una toxina derivada de un hongo. Y esto pues salva vidas todo el tiempo. Pasemos al tema de la inhalación por mohos. ¿Qué pasa si inhalamos el moho? Entonces, ¿dónde crecen los mohos en la casa? Donde hay humedad. En un techo con goteras, donde hay filtraciones, en un lugar donde haya habido una inundación, por ejemplo. Y pues estos mohos liberan sus esporas de forma que inhalamos entre 1.000 y 10.000 millones de esporas al día. El problema está en que no todas las personas responden igual a esta exposición a toxinas. El 25% de la población no puede reconocer las toxinas de los mohos y destruirlas desde su sistema inmune. Y aparece una respuesta patológica que se llama SIRS. Es un síndrome de respuesta inflamatoria crónica que realmente es un esfuerzo del organismo para poder combatir estas toxinas, pero para el 25% de las personas no es posible sacarlas ni neutralizarlas, sino que se quedan generando esta reacción de defensa perpetuamente. Y esto hace que la reacción a nivel corporal sea muy seria y aparezcan una serie de patologías de difícil diagnóstico y de difícil tratamiento que vamos a ver más adelante. En cuanto a los efectos respiratorios, es importante que recordemos un poco la forma de los mohos. Entonces habíamos hablado de que el moho tenía unos esporangios que estaban llenos de esporas, que estos esporangios reventaban y liberaban las esporas al ambiente, pero resulta que en las raíces encontramos las hifas. Aquí están las hifas. Son unas partes del moho muy frágiles que se fragmentan fácilmente en pedacitos muy chiquitos, mucho más pequeños que las esporas, y que también van al aire y que son las causantes de los problemas respiratorios más serios. Cuando nuestro sistema inmune entra en contacto con las proteínas que forman parte de estos fragmentos, se genera una reacción a nivel respiratorio
y a nivel inmunológico de tipo alérgico. Estos fragmentos de las hifas son mucho más pequeños que las esporas. Entonces uno siempre cree que realmente las esporas son las más culpables de los problemas respiratorios, pero no. Son los fragmentos de hifa, estos fragmentos muy chiquitos que pueden penetrar a las vías respiratorias hasta su nivel más profundo, pueden llegar incluso hasta la parte más profunda del pulmón, las que entran en contacto con el sistema inmune, disparan la respuesta inmunológica y el sistema inmune genera una serie de sustancias que pueden desencadenar ataques de asma, pueden desencadenar reacciones a nivel de mucosas que conocemos pues como una reacción de tipo alérgico. Los síntomas más frecuentes son los que asociamos con una alergia de tipo respiratorio, como estornudos, ojos rojos, picazón en la nariz y en los ojos, tos, pero también fatiga y dificultad para respirar cuando la reacción se produce no solamente a nivel de mucosa nasal y ocular, sino también a nivel de pulmón. Estas emisiones pueden actuar como les mencionaba, como mediadores inflamatorios y es la reacción inflamatoria lo que produce los síntomas típicos. Y lo grave es que cuando la exposición es crónica, entonces se pueden desarrollar enfermedades respiratorias que también son crónicas. Hay algo que se llama el síndrome de hipersensibilidad a la humedad y al moho, que empieza como una reacción así como la que acabo de mencionar, el estornudo, los ojos rojos, el ardor, la piquiña, pero si el sistema inmune sigue entrando en contacto con estos fragmentos de hifas de manera repetida, eso va a llevar a que ese sistema inmune se desregule y ya actúe de manera exagerada, reaccione de manera exagerada, llevando a cuadros más complejos como asma o agravando un asma que ya existía, a bronquitis, a alveolitis alérgica y a infecciones, porque esto favorece el terreno para que llegue una bacteria y además de la reacción alérgica aparezca una infección bacteriana, como puede ser fácilmente una neumonía. ¿Qué pasa cuando el moho encuentra un terreno abonado y ya no genera una reacción de tipo inmunológico donde lo que hace es inflamarnos, sino que nos invade, o sea, vive de nosotros, crece dentro del cuerpo? Pues se producen unas enfermedades terribles. Aquí vemos una, la paracoccidiomicosis, que es terrible. Es básicamente el hongo comiéndose la persona, creciendo en los tejidos de la persona, pero para que esto ocurra tiene que haber una condición previa que haga que el sistema inmune no sea capaz de controlar la infección y el moho pues puede crecer de manera descontrolada. Este crecimiento especialmente se da en el caso pues particular de la paracoccidiomicosis en personas trabajadoras del campo, sobre todo en áreas cafeteras. Entonces es común en Brasil. ¿Qué tanto es común aquí? Habría que revisarlo. Pero se da en personas que ya tienen una condición previa, que tienen una tuberculosis, que son alcohólicos, que están desnutridos. Entonces esto no le da a cualquiera. Esto le da a personas que tienen una condición específica, ¿sí? Estos mohos, pues como ya vimos, entran a través de piel o de mucosas y si encuentran un terreno abonado, pues van a generar infecciones terribles que toca tratar con drogas muy agresivas. Pero si es necesario, pues obviamente hay que hacerlo. ¿Se puede recuperar? Claro que sí, pero hay que corregir las deficiencias inmunes de estas personas para que puedan defenderse de infecciones de esta clase. Entonces hay una condición de base que hace que sea posible que el moho empiece activamente a crecer dentro del cuerpo. Cuando hablamos de enfermedad del moho, estamos hablando entonces de este 25-24% de personas que tienen problemas para liberarse de las toxinas que producen los mohos. La enfermedad del moho se produce por la toxina que segrega el moho, ¿sí? Ya no por las esporas, ya no por las hifas. Básicamente el problema es con las toxinas. Y en estas personas, la exposición a toxinas se encuentra con un componente genético, con una anomalía genética del sistema inmune
que no es capaz de reconocer adecuadamente esta toxina y atacarla y eliminarla del sistema. ¿Sí? Entonces es diferente tener una reacción alérgica al moho, una enfermedad en donde el moho crezca dentro de nuestro cuerpo, a tener una reacción de tipo reacción tóxica porque no somos capaces de eliminar las micotoxinas de nuestro organismo. Ahí es cuando hablamos de enfermedad del moho. Entonces, aquí básicamente para resaltar esa diferencia entre una alergia y una enfermedad del moho por la micotoxina. Entonces, cuando inhalamos vapores tóxicos volátiles producidos por el moho y no tenemos, por un tema genético, la capacidad de responder adecuadamente a la eliminación, o sea, coger esa toxina y eliminarla de nuestro sistema, se produce una respuesta inflamatoria crónica, conocida como CIRS, que es como si nuestro sistema inmune se quedara pegado, produciendo respuesta de inflamación, 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 sin poder realmente eliminar esa biotoxina. Y esto se da en esos individuos particularmente vulnerables. Entonces, en una familia que está viviendo en una casa con moho, puede que solamente haya un solo miembro de la familia que va a ser enfermedad por moho, porque esa persona es la única que tiene esa condición genética especial. ¿Cómo se manifiesta la enfermedad por moho en esta cuarta parte de la población? De formas muy diversas que llevan al personal médico a hacer diagnósticos erróneos, porque se parece a muchas otras cosas. Se puede manifestar como fatiga crónica, como fibromialgia, como una intolerancia a la histamina, como intestino irritable. Se puede hacer un diagnóstico de intestino permeable o de una esclerosis múltiple y resulta que realmente de lo que se trata es de una exposición crónica a toxinas de moho que el cuerpo de esa persona no ha podido manejar. Entonces, cuando alguna de estas patologías se le hace el tratamiento y no responde al tratamiento, debemos pensar que estamos ante una respuesta inflamatoria crónica causada por moho. Entonces, siempre es bueno preguntar, las personas que han hecho consulta conmigo lo saben, que hay muchísimas preguntas en los cuestionarios que yo les envío, pero fundamentalmente es porque hay que cubrir todos los frentes en términos de antecedentes, y cuando se pregunta que si hay una exposición a moho, pues es importante realmente revisar si sí, porque la enfermedad que pueden estar presentando puede no ser la típica, la clásica, sino que puede ser una reacción a una toxina de moho que no se ha identificado. Hay un grupo de personas que tiene una situación particularmente triste, yo diría, porque puede manifestar esa enfermedad como un cuadro psiquiátrico y se puede confundir como un cuadro psiquiátrico. Aquí para contarles un poco que algunas de estas toxinas son ionóforas, o sea que son solubles tanto en agua como en grasa y pueden unirse o mezclarse con la materia grasa de nuestro cuerpo, incluyendo las membranas celulares. Pero también puede disolverse en soluciones acuosas, como puede ser la linfa, puede ser la sangre. De manera que el organismo normalmente puede utilizar su sistema de defensa para impedir que estas toxinas entren, pero es difícil porque tienen la capacidad de filtrarse por cualquier parte, ¿sí? Tienen una capacidad de penetrar nuestros sistemas muy alta. ¿Cómo nos deshacemos? Normalmente lo que pasa en la mayoría de nosotros es que se fabrican anticuerpos contra estas toxinas y esos anticuerpos ayudan a fijarlas para que el cuerpo se deshaga de ellas. Pero como ya lo he mencionado, el 25% de la población no puede hacer esto porque su sistema inmune tiene una particularidad que impide que reconozca las toxinas y las fije, generando anticuerpos, de manera que la única vía, el único medio de hacer frente a estas moléculas tóxicas es llevarlas al hígado, para que el hígado las procese, las mande a la bilis y trate de sacarlas del sistema. Hay otras formas de sacarlas del sistema como pueden ser la piel, el tracto gastrointestinal, los riñones o los pulmones, pero generalmente si tenemos la mala fortuna de que estos sistemas estén saturados porque hemos estado expuestos a muchos colorantes, saborizantes y otras sustancias tóxicas,
pues no pueden hacerse cargo de este trabajo y estas toxinas se van a acumular. Y básicamente al hígado le va a quedar la supercarga para poder tratar de eliminarlas y no siempre va a poder. Y esto es lo que va a dar origen a los múltiples síntomas y síntomas diversísimos como hemos podido observar. Las toxinas de esta forma pueden permanecer en el organismo, se pueden acumular y pueden comprometer a su vez la capacidad de desintoxicación y se acumulan más. Entonces entramos en un bucle, en un círculo vicioso donde entre más acumulamos toxinas, más imposible es desintoxicarnos de ellas, de manera que el hígado va teniendo una sobrecarga muy grande. Es el que finalmente como que paga los platos rotos de toda esta situación. Y una vez esté concentrada en el hígado, pues como les mencionaba, es a través de la bilis que el hígado va a tratar de eliminarlas. El inconveniente es que cuando llega la bilis al tracto gastrointestinal, puede que se recicle, porque parte de la bilis no se va con la materia fecal. La bilis es lo que le da el color a la materia fecal, pero parte de esa bilis no se elimina, sino que se recicla. Entonces el cuerpo reabsorbe parte de la bilis. Como estas sustancias tóxicas tienen esa capacidad tan grande de difundir tanto en líquido como en grasa, esa reabsorción de bilis puede arrastrar toxinas y esas toxinas pueden volver a entrar a la circulación y regresar al hígado. De manera que esto se vuelve, como les decía, un bucle. La mayoría de las personas no tienen esta dificultad, pero el 25% sí la tienen y hay que pensar en ellas para poder identificar esta situación. Aquí tenemos al pobre hígado. Entonces resulta que el hígado es una máquina maravillosa de reacciones químicas que están encaminadas a librarnos de todo lo que es peligroso, tanto lo que viene de fuera como lo que el mismo cuerpo produce. Pero resulta que dependiendo del nivel de toxicidad y de la composición química, esta desintoxicación hepática va a ser más o menos compleja. Hay una primera fase en donde se transforman las toxinas en algo que se llama metabolitos intermediarios. Digamos que en esta primera fase actúa un conjunto de enzimas que se llama P450 que trata de volver soluble en agua las toxinas que son solubles en grasa, porque son las más complicadas de eliminar. Las sustancias que son solubles, más solubles en agua, pues en esta primera fase puede que sea posible sacarlas del sistema, pero las que son solubles en grasa son mucho más difíciles. De manera que no es suficiente pasarlas por esta primera fase, sino que se convierten en metabolitos intermediarios que a veces pueden ser incluso más tóxicos que el original, y estos metabolitos intermediarios deben pasar a la segunda fase, a la fase 2, en donde van a sufrir otra serie de transformaciones químicas y en donde el hígado va a requerir un montón de nutrientes para poder llevar a cabo estas reacciones químicas, de manera que las toxinas sean neutralizadas, ya estén convertidas en algo que sea soluble en agua y se puedan eliminar por la bilis o ir a la sangre para ser eliminadas por los pulmones en forma de vapor, por la piel en forma de sudor o por los riñones a través de la orina. Cuando el hígado está saturado de toxinas, este proceso no se puede hacer de manera fluida. Como ya mencionaba, los mohos y sus toxinas, las micotoxinas, generan una serie de cargas a nivel hepático y si nosotros ya tenemos una cantidad de otras toxinas para poder neutralizar, pues el hígado no va a poder y va a tener un bucle de recirculación de toxinas que va a generar enfermedad de carácter crónico. Síntomas. ¿Cómo saber si somos de ese 25% de personas que tienen un problema para desintoxicarse de las micotoxinas y tenemos un impacto ya en nuestra salud? Hay unos síntomas muy típicos, como puede ser la sensación de descargas eléctricas, ¿sí? Sentimos como corrientazos en nuestro cuerpo, o como si nos clavaran un puñal, dolor como de picahielo, se describe en la literatura. También se pueden experimentar sensaciones vibratorias o pulsátiles, como a lo largo de la columna, de la médula espinal, que pueden aumentar o disminuir dependiendo del momento.
Pero también hay muchísimos otros síntomas que se parecen a casi que cualquier cosa. Puede haber debilidad muscular, puede sentirse entumecimiento o hormigueo en algún lugar del cuerpo, puede haber problemas de equilibrio, entonces se puede fácilmente decir, no, es que usted tiene vértigo. El tan frecuente dolor de cabeza, puede tener mareo, como les mencionaba, puede confundirse con un cuadro de carácter emocional. Entonces uno puede experimentar ansiedad o una depresión grave o deterioro cognitivo. Entonces no, es que resulta que le está dando un Alzheimer. Y puede que no, puede que sea una toxicidad por micotoxinas. También se puede manifestar como dolor articular y muscular o como síntomas gastrointestinales o como opresión y dolor en el pecho, en cuyo caso pues puede que no sea un infarto, puede que sea algo relacionado con una exposición crónica a mohos. ¿Qué puede ocurrir o cuál es el origen de algunos de estos síntomas como de corrientazo, como de hormigueo, que son como muy de tipo neurológico? Lo que ocurre es que la toxicidad por moho puede, como les mencioné, generar esta respuesta inflamatoria crónica persistente. Esta inflamación crónica persistente afecta al sistema nervioso central y la forma en que se manifiesta el hecho de que las neuronas estén como permanentemente inflamadas es que se vuelven sobreexcitables o hiperactivas, de manera que estímulos que usualmente no resultarían molestos empiezan a ser abrumadores para la persona. Empieza a hiperreaccionar a estímulos de sonido, de luz, de tacto, a alimentos, a olores, a químicos, de manera desbordada. Yo conozco el caso de una paciente que ella tiene tanta irritación a nivel neurológico que ella puede identificar el olor de gasolina mucho antes de que lleguen a la estación de servicio. Es supremamente sensible a olores, sobre todo de tipo químico. Entonces, faltando una cuadra para la estación, ella ya siente el olor a gasolina, porque tiene una inflamación de su sistema nervioso. Entonces, la toxicidad por moho puede dar este tipo de manifestaciones. Aquí pues es un poco para repasar qué pasa en este grupo de personas que desarrollan estos síntomas de inflamación persistente. Sus células inmunes se quedan atascadas en una reacción de defensa que busca curar al organismo, pero que se vuelve contraproducente en el tiempo y se convierte realmente en un problema. Y esto se vuelve como una cascada de inflamación, de regulación inmunitaria y síntomas varios como fatiga, desregulación hormonal, insomnio, dolor, desequilibrios gastrointestinales y todo lo que ya acabo de enumerar. El diagnóstico clínico, ¿cómo se hace? Bueno, básicamente pues tenemos una serie de síntomas inexplicables, pacientes que ya se les ha explorado, se les han hecho cualquier cantidad de exámenes, han pasado por cualquier cantidad de especialistas y resulta que no mejoran con los tratamientos convencionales y que además de estos síntomas tan variados tienen una exposición conocida a un ambiente con mohos. Entonces ahí es cuando empieza la sospecha. Tengo los síntomas, tengo algo raro, no puedo identificar qué es, los tratamientos no me funcionan, pero resulta que yo vivo o trabajo en un ambiente donde hay moho. ¿Sí? En las enfermedades crónicas inexplicables hay que escarbar un poquito, investigar un poquito e identificar no solo exposiciones presentes, sino exposiciones pasadas a moho. Si tenemos un paciente que tiene las defensas bajas y ya hemos descartado que esté consumiendo esteroides, que tenga un VIH, que esté en quimio o radioterapia, que tenga un cáncer, y resulta que tiene las defensas bajas y sigue con las defensas bajas, pues sospechemos que tiene comprometido su sistema inmunológico porque tiene una exposición prolongada al moho. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que el cuerpo, el sistema inmune está tan ocupado combatiendo las toxinas de los mohos que descubre otros frentes de trabajo como puede ser defender a esa persona de virus o de bacterias. Entonces el que hace gripas y gripas y gripas y gripas o que le hace infecciones urinarias a repetición y por más que le dan tratamiento vuelve y le aparece. Y ya le han descartado cualquier otra causa
que explique ese cuadro de un sistema inmune deprimido. También personas que tienen antecedentes de una intoxicación alimentaria. Puede haber sido una intoxicación por mohos y ya tiene la carga de micotoxinas en su interior. Los pacientes con problemas respiratorios crónicos, claramente, tenía rinitis desde que estaba chiquito, pero resulta que en los últimos tiempos está terrible. ¿Será que hay un moho por ahí atravesado? Y cuando hay antecedentes de afecciones específicas, ¿sí? Ya sabemos, fibromialgia, fatiga crónica, trastornos neurológicos, que puede haber tenido una recaída o un pico por una exposición a micotoxinas que agravó la situación. Entonces ya venía con algo y este fue como la gota que derramó la copa, la exposición a la micotoxina, y no dejó que su cuadro mejorara, sino al contrario. A pesar del tratamiento está peor. No solamente puede ser que su enfermedad está progresando, sino que está progresando porque su sistema inmune está peleando con micotoxinas. Diagnósticos de laboratorio realmente poco disponibles. El cultivo sería una forma de hacerlo siempre y cuando pues, podamos tomar una muestra del tejido contaminado, pero pues hay otras pruebas que se pueden hacer en sangre para ver si hay reacción inmune a toxinas específicas de mohos. Es un examen que se puede hacer fuera del país, no es barato, pero aquí vemos un ejemplo. Este es uno de los exámenes que se hacen en Estados Unidos. Se llama Mycotox, es de una empresa que se llama Mosaic Diagnostics. Y pues miramos, aquí hay un informe, un ejemplo de un informe de un paciente en donde claramente podemos ver que hay una exposición a ocratoxina A y a ácido micofenólico. Entonces, puntualmente se puede identificar a qué tipo de moho está expuesta esta persona, pero el informe es mucho más largo. Aquí hay algunas de las micotoxinas que incluyen el examen y que pueden ser identificadas a través de una prueba de sangre. ¿Cuál es el tratamiento? Si tenemos un crecimiento de un moho dentro de nuestro cuerpo, hay que recurrir a los triazoles, que son medicamentos supremamente tóxicos, como puede ser la anfotericina B, que limitan su uso porque tienen problemas a nivel hepático y genera interacciones farmacológicas importantes, pero indudablemente ante un crecimiento, una enfermedad de estas como la paracoccidiomicosis, pues hay que recurrir a los triazoles para hacer el manejo. Si tenemos una alergia al moho, pues lo primero que tenemos que hacer es evitar la exposición, ¿cierto? Las micotoxinas, pues sabemos que tienen unas repercusiones importantes en nuestro sistema inmune porque alteran la microbiota y generan desequilibrios. Entonces lo primero que tenemos que hacer es sacar los mohos de nuestra vida. Y lo segundo es que debemos mejorar nuestra capacidad de desintoxicar. Resulta que el estrés oxidativo afecta negativamente nuestra capacidad de desintoxicación. Cualquier otro patógeno, cualquier otra toxina presente puede alterar aún más la capacidad que tiene el hígado de desintoxicar. El estrés, por ejemplo, el estrés mental o el estrés físico, la gente que hace ejercicio de manera exagerada, resulta que eso es una condición que hace que nosotros incrementemos nuestro nivel de estrés oxidativo y eso hace que nuestra capacidad de desintoxicación disminuya. Entonces hay que revisar profundamente qué está pasando, qué estamos haciendo, cómo está nuestra capacidad de desintoxicación y tratar de optimizarla. Esto se logra de muchas maneras. Como les decía, hay que evaluar el entorno ambiental para sacar de nuestra vida los mohos, pero para poder intervenir en el tema de la desintoxicación podemos utilizar una variedad de suplementos y compuestos naturales. Lo que se suele hacer es combinar terapia intravenosa más nutrientes orales para activar las enzimas del citocromo P450 y que son de fase 1, pero también aportar una serie de nutrientes muy importantes para mejorar la activación de la fase 2. Hay que disminuir la carga tóxica externa.
Entonces hay que evitar el consumo de alcohol, el exceso de cafeína, la exposición a pesticidas, herbicidas, metales pesados, plásticos, ingredientes tóxicos en alimentos, evitar utilizar cosméticos convencionales y limpiadores de la casa que están cargados de químicos. Es importante revisar cómo estamos de ciertas sustancias nutrientes en el cuerpo, como el magnesio. La toxicidad del moho se ha asociado a deficiencias de magnesio, coenzima Q10, vitamina D3, vitamina B y zinc. En algunos casos graves se utilizan aglutinantes por vía oral, pero si queremos activar otras vías de desintoxicación que no sean el tracto digestivo, podemos utilizar el sauna infrarrojo lejano. Ustedes ya me han oído en charlas anteriores hablar de este sauna. Yo creo que, o más bien los invito a que revisen la utilidad de los saunas infrarrojos. Nosotros tenemos un sauna infrarrojo que no se usa todo lo que se debería porque realmente tiene muchísimas ventajas, un efecto fantástico en muchas enfermedades y esta no es la excepción. El sauna infrarrojo lejano activa la microcirculación favoreciendo la eliminación de no solo de micotoxinas sino también de metales pesados. Se sabe que el café tiene un alto contenido de micotoxinas y pesticidas, entonces aquí la invitación es ¿cuál? Ya les comenté que las micotoxinas son sustancias que son resistentes a los cambios de temperatura. Un café que se benefició de manera inadecuada. Ustedes saben que para beneficiar el café hay que mojarlo. Entonces, si este café no se secó bien, si se guardó húmedo, si crecieron toxinas, si crecieron mohos que liberaron micotoxinas, estas micotoxinas van a estar en el interior del café y por más que vaya tostión y se muela, pues van a permanecer ahí. Y cuando colamos el café vamos a estar ingiriendo micotoxinas y si el café fue de cultivo convencional, además de eso, pesticidas. Entonces, si les gusta el café, inviertan en un café que sea orgánico y que ustedes sepan que ha tenido un proceso de beneficio adecuado. Que no es un café que han reciclado, o que han mezclado café bueno con café que no es tan bueno, porque puede ser una fuente de toxicidad muy importante. Para resumir el tema del moho, pues les puedo decir que el moho es un sobreviviente que descubre las fuentes ocultas de humedad. A veces la humedad no es tan evidente, pero el moho no las muestra porque las encuentra y ahí crece. Compite por el territorio eliminando a sus oponentes a través de la producción de micotoxinas. Es tenaz. El polvo es un buen alimento para el moho. Los sitios donde se acumula el polvo van a ser sitios donde el moho va a poder crecer. Emite gases tóxicos, que son los más peligrosos. No todas las micotoxinas huelen, entonces tengan en cuenta que las micotoxinas no siempre huelen. Las micotoxinas son 50 veces más pequeñas que las esporas y por eso pueden llegar lejos en vías respiratorias, en senos paranasales, pulmones, atravesar las membranas de los órganos, pueden pasar a través de nuestra piel, entonces pueden entrar por manos y pies. Si lo comemos pueden dañar el revestimiento de nuestro intestino y pueden pasar a órganos vitales e incluso pueden atravesar la placenta y afectar al feto. ¿Qué vamos a hacer entonces con nuestra casa, con nuestro entorno? Pues hay que hacer una evaluación del entorno ambiental en el que estamos. Como el moho ya sabemos que puede crecer en el interior de las paredes, también puede entrar en los sistemas de calefacción y en los sistemas de refrigeración. Y esto facilita que se esparzan esporas por toda la casa. Aquí pues sistemas de calefacción no es que tengamos mucho, pero en muchos lugares sí hay aire acondicionado, ¿sí? Recordemos que las toxinas del moho pueden permanecer en el cuerpo largos periodos de tiempo, de modo que los problemas presentes, lo que tenemos ahorita, puede ser la consecuencia de haber estado expuesto en el pasado a toxinas del moho. La exposición puede haber sido antigua. Entonces, ahorita puede que tengamos un problema de fibromialgia, pero se nos olvida que trabajamos en una oficina que tenía aire acondicionado durante los últimos, no sé, hace 5 años, pero que estuvimos ahí en esa oficina 10 años, expuestos a toxinas de moho. Entonces hay que revisar hacia atrás también, es importante. Como ya mencionamos, pues si tenemos un sistema inmune deficitario, puede el moho colonizar dentro de nuestros cuerpos.
el hongo no genera micotoxinas para dañarnos, sino para mantener a raya a otros mohos o a otros seres vivos que compiten por su espacio. Pero si nosotros estamos permanentemente expuestos a eso, pues vamos a tener problemas. Tenemos que ser conscientes de que el 90% del tiempo nosotros estamos en el interior de alguna vivienda o de un edificio. Entonces, en ese orden de ideas, la calidad del aire interior adquiere muchísima importancia. El aire interior está entre 2 a 5 veces más contaminado que el aire exterior. ¿Sí? De manera que nosotros tenemos que ser conscientes de que el aire es fundamental porque nosotros inhalamos más o menos 20 kilos de aire por día, mientras que solo ingerimos 2 kilos de líquidos diarios y comemos 2,5 kilos de alimentos. Lo que entra en nuestro organismo principalmente, por mucho, es aire. ¿Cómo vamos a prevenir el moho en las viviendas? La premisa fundamental es mantener la casa seca. ¿Sí? Imposible impedir que entren, pero sí que crezcan. Entonces, mantener la casa seca es fundamental. Y si hay alguna humedad, no dejarla ahí, corregirla. Los mohos son de muchas especies, como ya hablamos, y cada uno le gusta crecer en algún medio en particular. Pero ellos son supremamente resistentes, a pesar de que ellos puedan preferir crecer, por ejemplo, en madera, pues se acomodan y crecen casi que en cualquier lado. De forma que la condición indispensable es que haya humedad. Si combatimos la humedad, podemos tener una casa limpia de mohos. ¿Con qué hay que tener cuidado? Fijémonos si hay condensación en superficies o estructuras como ventanas. Entonces nos metemos al baño con el agua hirviendo, todo este vapor se libera, se empañan las ventanas, se empañan las superficies del baño, pero a veces también ese vapor empapa la superficie de la habitación. Toda esa humedad va a generar un lugar perfecto para que crezca el moho, y eso lo vemos cuando pues podemos observar que las junturas de los azulejos de la ducha, por ejemplo, empiezan a ponerse oscuras. Ahí está el moho creciendo. Entonces, cuando generamos condensación durante el baño, en la cocina, tenemos que tener especial cuidado en abrir las ventanas para que ese vapor de agua salga y para que el calor ambiental lo seque esa humedad. El moho evidente es el negro, que se nota muchísimo, pero no todo el moho es negro. Hay moho blanco que se disimula más, hay mohos de diferentes colores que no van a ser tan evidentes. Si percibimos olor a moho, esa es una indicación de que lo hay, así no lo veamos. Si tenemos sistemas de aire acondicionado, hay que hacer un mantenimiento cuidadoso, porque el mal mantenimiento nos va a exponer a una contaminación por micotoxinas constante. Si hay un historial de daño por agua, fugas, inundaciones, goteos de tuberías, una ducha que no cierra bien, por ejemplo, o tenemos, aquí no somos tan dados a los sótanos, pero en algunos lugares del país seguro que hay construcciones que se hacen bajo el nivel de la calle, pues ese es un lugar perfecto para que crezcan los mohos. Entonces hay que revisarlos, hay que limpiar, hay que desinfectar, ya vamos a ver cómo se hace, y mantenerlos libres de humedad en la medida de lo posible. ¿Cómo se evalúa la presencia de mohos? Pues hay métodos tanto cuantitativos como cualitativos. Lo más fácil es mirar cuánto tiempo pasa uno en casa o en la oficina en donde hay problemas de humedad y si hay evidencia de presencia de mohos alrededor. También pues podemos ser un poquito más técnicos, midiendo los contaminantes en las superficies. Para esto se pueden utilizar cultivos o ensayos químicos para moléculas tóxicas, otros métodos más sofisticados, pero normalmente pues esto realmente no se hace. ¿Cómo hacer para controlar el crecimiento del moho? Aquí hay algunas recomendaciones. Lo que ya mencioné, repare las fugas de agua, repare el techo, las tuberías que gotean, mantenga el agua alejada de las losas de las paredes del exterior de las viviendas. Muchas veces cuando llueve fuerte, el agua salpica y moja las paredes externas y eso puede llevar a que esta pared recoja humedad y el moho crezca dentro de la vivienda.
Abra las ventanas y puertas para que el flujo de aire aumente, especialmente a lo largo del interior de las paredes exteriores, o sea, las habitaciones que dan hacia el exterior, donde es posible que la lluvia moje la pared. Esas son las que hay que mantener mejor ventiladas. Y si esto no es posible, entonces utilice un ventilador. Asegúrese que el aire caliente fluya hacia todas las áreas de la casa. Eso significa que hay que mover objetos grandes, por ejemplo, armarios, escritorios grandes. Muévalos, sepárelos de las paredes algunos centímetros para que el aire pueda pasar por detrás y arrastrar la humedad fuera. En sitios muy cerrados, una opción es instalar extractores. Eso se puede hacer en los baños, en las cocinas o en los cuartos donde lavamos la ropa. En el cuarto de lavado, donde está la secadora, la lavadora o el lavadero. Ventile y aísle espacios como las zonas más altas, los áticos. Hay muchas construcciones de casas, sobre todo campestres, que tienen ático, o sea, es ese cuartico arriba que está contra el techo, porque fácilmente puede haber una gotera y como al ático no se va con tanta frecuencia, casi siempre se deja para cuarto de visitas o para guardar, digamos, lo que no usamos, el cuarto de San Alejo, como decíamos antes, pues hay que revisar que acá no haya mohos. Los sótanos, pues con más razón porque están por debajo del nivel del piso, en contacto con la tierra, y eso facilita que los muros se empapen de humedad. Si usted tiene un lugar que, por ejemplo en la finca, donde el piso está en tierra, para reducir la producción de moho, póngale un plástico grueso. Si no puede ponerle piso, pues al menos póngale un plástico grueso, de manera que se aísle un poco ese espacio. Hay que limpiar y secar las alfombras. Si nosotros hemos tenido una inundación o si hemos tenido un derrame de agua sobre la cama o sobre una alfombra o sobre los muebles de la sala, por ejemplo, un sofá, tenemos que asegurarnos de limpiar y secar muy bien las alfombras, la ropa nuestra, la ropa de cama, los muebles tapizados, en un periodo de tiempo que no supere las 48 horas. O sea, eso hay que hacerlo entre las 24 y las 48 horas. Así tengamos que quedarnos con secador durante horas, pero tenemos que verificar que esté completamente seco. Si el mueble, la alfombra, la ropa siguen húmedos, es mejor reemplazarlos. Toca desecharlo, porque después de 48 horas ya ahí hay crecimiento de mohos. Hay que aspirar y limpiar la casa con regularidad. Como ya he mencionado en varias oportunidades, donde hay polvo, ahí va a crecer moho. Entonces hay que aspirar y limpiar y sacudir absolutamente todo con regularidad. Hay que revisar alrededor la parte, digamos, de los bordes de las ventanas, alrededor de las ventanas, porque ahí pueden presentarse signos de moho, pero también de condensación y gotas de agua. Entonces uno puede evidenciar los lugares en los que se está acumulando la humedad. Y si hay moho, limpiarlo de inmediato. Si hay humedad, secarla, y si ya hay moho, limpiarlo, porque si no, ese va a ser un lugar de liberación de micotoxinas. No olvidemos que hay que ventilar debajo de las camas y levantar los colchones. A veces hay sorpresas. Muy limpio todo, muy bonito todo. Cuando levantan el colchón, por debajo está completamente lleno de moho. Nosotros vivimos en un clima con una humedad relativa muy alta, de modo que no es raro que este tipo de cosas ocurran. Las almohadas se llenan de moho. Entonces hay que colocarlas al sol, voltear los colchones, y si se pueden poner al sol, muchísimo mejor. Hay que limpiar regularmente los bajantes del techo, porque si estos bajantes se tapan y llueve fuerte, pues la posibilidad de que aparezcan goteras es mayor. Abrir las persianas para favorecer la entrada de la luz solar. La luz solar tiene una radiación que mata los mohos y las bacterias. Entonces, dejar que el sol entre en las habitaciones es muy importante. Como les digo, poner la ropa al sol, los colchones al sol, las cobijas al sol. Y no hay nada más rico que acostarse en una cama donde toda la ropa de cama ha sido asoleada, porque es que huele a sol. Y estamos seguros de que ahí no va a haber contaminación de ninguna clase. Asegurarse de que el tejado esté sellado, en buen estado, que no haya goteras. Comprobar que el drenaje exterior, o sea, las canalitas que van al borde de los andenes, estén destapadas, el agua esté fluyendo adecuadamente,
para que no termine el agua recogiéndose ahí, acumulándose ahí y no termine dirigiéndose hacia la casa, produciendo inundaciones o facilitando que las paredes exteriores recojan agua. Como ya hemos mencionado, limpiar el exceso de condensación en ventanas y en los baños. Entonces, algunas personas tienen la buena costumbre de que se bañan y después con un trapo secan las paredes de la ducha y las mamparas y escurren el trapo. Y de esta manera se aseguran de que no va a haber acúmulo de humedad. Y hay que arreglar, pues, contratar un buen fontanero que haga un buen arreglo de tuberías en caso de presentarse problemas. ¿Cómo vamos a limpiar el moho? Entonces, depende mucho de qué tanta invasión por moho tengamos. Si el área es pequeña, y eso significa que tenga menos de 3 metros cuadrados, podemos intentar hacerlo nosotros. Pero si es un área más grande, de más de 3 metros, o si esa humedad está ahí porque hay una contaminación con aguas residuales, como puede ser el alcantarillado, o está en lugares muy escondidos, es mejor que contrate a alguien para que lo haga. Alguien que sepa manejar este tipo de contaminación. Porque no se trata de que la persona que limpie termine enferma. Entonces debe conocer un poquito sobre este asunto. Si lo vamos a hacer nosotros, entonces, ¿cómo vamos a limpiar un área pequeña? Tenemos que usar protección, gafas, guantes y protección respiratoria. Tapaboca normal, doble o, en mi opinión, mejor todavía, una máscara N95. Selle el resto de la casa, o sea, aísle la zona que va a limpiar del resto de la casa. Si hay conductos de aire acondicionado, séllelos. Si hay rejillas de ventilación, ciérrelas, pero abra las ventanas antes de empezar a limpiar. Necesitamos no que lo que vamos a movilizar se vaya por las rejillas hacia otros lugares de la casa. Lo que necesitamos es que salga de la habitación. Entonces, abra las ventanas antes de limpiar y cierre todas las zonas por donde los mohos o las esporas de los mohos pueden ir a otros lugares de la casa. Elimine todos los elementos que hay en esa zona. Retire todos los muebles a una zona donde no haya moho, a otra habitación. Limpie el área circundante con moho y luego siga las instrucciones que ya vamos a ver. Tenga ahí una bolsa de basura, que va a ser donde usted va a embolsar todo el material que va a utilizar para limpiar esa zona de moho. Al finalizar, usted va a desechar el tapaboca, los guantes, todo lo va a echar ahí y va a cerrar muy bien la parte superior de la bolsa y lo va a sacar de la casa. Llévelo al aire libre y póngalo en un contenedor de basura. Si no lo puede llevar al aire libre, métalo en un tarro con tapa hasta que la basura pase por él. ¿Cómo vamos a limpiar el área? Entonces, vamos a hacer una solución de detergente. Puede ser detergente para ropa y agua. ¿Sí? Hacemos ahí como una solución. Y vamos con los guantes puestos y con todo el equipo de protección, con un trapo vamos a limpiar la superficie que tiene moho. Y sin enjuagar vamos a dejar secar. Luego vamos a limpiar con una solución de hipoclorito, 1/4 de taza en un galón de agua. Entonces vamos a limpiar con esa solución, vamos a esperar 20 minutos y vamos a repetir otra limpieza con agua con hipoclorito y vamos a esperar otros 20 minutos. Y por último vamos a aplicar una solución de detergente a base de boro y lo vamos a dejar ahí. También podemos comprar ácido bórico, disolverlo con agua, mojar el trapo y limpiar ahí y dejarlo. ¿Sí? Casi siempre los detergentes que se usan para lavavajillas tienen borato. Entonces podemos buscar, mirar ahí en la etiqueta los detergentes que dicen borato y ese nos puede servir. Si no, pues compramos ácido bórico. Bueno, olvidé decirles que en la primera limpieza es bueno utilizar agua tibia para poder retirar como la mayor parte del moho. Y la otra recomendación es, cuando ustedes limpien la primera vez, con esta solución de detergente y agua tibia, boten ese trapo en la bolsita. Utilicen un segundo trapo para pasar el hipoclorito
y un tercer trapo para limpiar con bórax. Y van desechando los trapos, ¿sí? ¿Qué más hay que hacer? Hay que limpiar todo el área. Aspirar pisos, no barrer, porque vamos a levantar las esporas del piso y las vamos a esparcir por todas partes. Entonces, si podemos aspirar, vamos a aspirar. Si no, con un trapeador empapado en agua con hipoclorito, vamos a limpiar todas las paredes, vamos a limpiar el piso. Y si hay, digamos, un closet ahí, pues vamos a limpiar todo el closet, las puertas, etc. Y de ahí en adelante lo que vamos a hacer es monitoreo. Vamos a verificar periódicamente para asegurarnos de que el moho no haya regresado al lugar que ya limpiamos. ¿Qué nos indica que vuelva a aparecer? Pues una, que lo hicimos mal, es una posibilidad, pero muy seguramente sea que hay una fuente de humedad que no hemos descubierto. ¿Cómo vamos a limpiar los muebles y otros artículos que tengan moho? Entonces, para madera, metal, plástico, vidrio, cerámica y cualquier otro objeto que no absorba agua y que se pueda lavar, pero que no sea pues lavable, porque si es lavable, metámoslo a la solución de agua con jabón y lo lavamos y bueno, lo secamos muy bien. Pero si hay cosas que no se pueden lavar de esa manera, entonces vamos a limpiarlo con una solución de agua tibia y de detergente para ropa. En el caso de ropa, nuestra ropa, ropa de cama y otros materiales que absorban agua y se puedan mandar a la lavandería, pues mejor que lo laven en la lavandería. Pero si es el caso de los colchones, los sofás y otros muebles que absorben agua y que no los podemos mandar a la lavandería, pues miremos qué tan contaminados están, porque a veces es necesario desecharlos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aspirarlos muy bien y a ponerlos al aire. Como les digo, ojalá al sol. Si no hay olor, puede que hayamos logrado el objetivo de eliminar el moho. Pero si el moho reaparece, definitivamente es un artículo que tenemos que desechar. Deberíamos pintar sobre el moho. No pinte ni calafatee ni empañete pues sobre el moho. ¿Por qué? Porque el moho no se ha corregido, ahí está, el moho crecerá debajo de la pintura y la pintura se va a pelar. Entonces lo que hay que hacer en ese caso es el procedimiento de limpieza, como ya dijimos, raspar todo, limpiar, dejar descubierta la zona de pintura y de pañete y de todo, dejarlo al aire y revisar si vuelve a crecer el moho. Si vuelve a crecer el moho es porque todavía hay humedad ahí y no tiene sentido pintar porque el moho va a volver a crecer debajo de la pintura. Entonces hay que asegurarse de que realmente la pared esté seca, que ya no haya presencia de moho antes de proceder a pintar. ¿Cómo vamos a secar la ropa dentro de la casa para que no nos genere humedad? Pues la lavadora es una muy buena amiga porque podemos centrifugar, incluso si es algo muy grueso, si es una ropa de cama, por ejemplo, que quede muy húmeda después del lavado normal, podemos centrifugar 2 veces, una cobija, por ejemplo. Cuando el lavado es a mano, hay que exprimir tanto como se pueda sin enroscar la tela. ¿Por qué? Porque en los pliegues que quedan donde la tela se enrosca, ahí hay más humedad. Entonces tratemos de exprimirla sin enroscarla. Alejar la tela de los radiadores. ¿Esto qué significa? Que no, por ejemplo, no es una buena forma de secar los tenis colocarlos en la parte de atrás de la nevera, porque lo que hace eso es generar vapor de agua en un lugar donde la circulación de aire no es buena. Entonces va a propiciar la aparición de mohos. En caso de lugares muy húmedos donde la ventilación no es posible optimizarla, pues se puede usar un deshumidificador como el que ven aquí en la foto. También podemos activar un ventilador o, como ya mencioné, colocar un extractor. Cuando vamos a tender la ropa, tiende en puntos secos, o sea, si su lugar de lavado es supremamente húmedo, pues le va a tocar buscar extender la ropa en otro lado, en una habitación donde entre mucho sol, por ejemplo. Entonces ahí hay que conseguir un tendedero de estos portátiles y poner la ropa a que reciba el sol y el aire, así no sea exactamente el cuarto de lavado. A veces estos cuartos son muy cerrados, en los apartamentos muy pequeños, pues realmente la ventilación no es buena,
Entonces toca ubicar puntos de secado que no son precisamente los que están destinados, pero que nos garantizan que la ropa se va a secar de manera completa, que no va a quedar con olor a humedad. Yo creo que a todos ustedes les ha pasado, o a ustedes directamente o con alguien más, que cuando se colocan ropa que no ha sido secada de manera adecuada y el calor del cuerpo y a través digamos, de la actividad diaria empieza como a estimular el crecimiento de la liberación más bien de estas micotoxinas, uno puede percibir ese olor. Huele a ropa húmeda. Es un olor bien desagradable y pues nos está indicando de que ahí hay mohos, básicamente. Esa ropa hay que someterla a un proceso de lavado, ojalá como ya mencioné, en un servicio profesional de lavado, y hay que revisar el closet a ver qué está pasando porque muy seguramente hay mohos ahí o estamos haciendo un proceso de secado de la ropa después del lavado que no es el adecuado. Hay que separar las prendas. ¿A qué se refiere esto? No a separarlas por color, sino a separarlas cuando las tendemos en el alambre, en la cuerda, que no queden superpuestas, porque en la zona donde queda una prenda sobre la otra, ahí va a haber más humedad y puede que crezcan mohos. Hay que procurar muy buena aireación, el aire es el mejor amigo. Trata de no usar suavizantes. El suavizante lo que hace es retener la humedad en las fibras. Y entre más suavizante usemos, más posibilidad hay de que la prenda, si nosotros creamos que está seca, pues no esté totalmente seca y ahí crezcan los mohos. Y debemos elegir un momento apropiado para lavar y secar la ropa dentro de la casa, porque no es un buen momento cuando está cayendo un aguacero terrible, pues ponernos a lavar. Escojamos el momento en que el sol esté, ojalá en su punto más alto, para que pueda ayudarnos a hacer un buen secado. El ozono es una muy buena alternativa. Realmente el ozono creo que es un recurso desperdiciado. Se utiliza en muchas partes del mundo para desinfección de piscinas, en la industria hotelera para desinfección de las habitaciones, para desinfectar en cocinas en caso de manipuladores de alimentos y en hospitales, en unidad de cuidado intensivo, en una habitación donde ha estado un enfermo con enfermedad contagiosa, por ejemplo. Y se usa mucho para también desinfectar las máquinas de presión de aire continuo, el CPAP, que con mucha frecuencia albergan levaduras, bacterias y mohos. Entonces, si ustedes tienen apnea del sueño y tienen un CPAP, pues resulta que el ozono es una muy buena forma de desinfectar. ¿Qué es lo que hace el ozono? Realmente cuando el ozono ingresa al cuerpo se disuelve instantáneamente en el plasma sanguíneo y crea especies reactivas de oxígeno, que tienen una vida muy corta, pero que tienen la capacidad de destruir patógenos, incluidos hongos y mohos. Esto pues en el cuerpo, pero ¿qué pasa en el ambiente? Lo mismo. El ozono es una molécula que le roba electrones a los patógenos y eso los oxida y los destruye. Resulta que los mohos no tienen suficiente poder antioxidante, no para reparar el daño que les produce el ozono, porque el ozono básicamente es una forma como un superoxígeno ahí en la molécula, es 3 moléculas de hidrógeno, o sea, es un superoxígeno, y los hongos y los mohos son vulnerables a ese efecto oxidativo del ozono. En cambio, en las células del cuerpo nosotros tenemos la capacidad de producir grandes cantidades de enzimas antioxidantes, como puede ser el glutatión o la superoxido dismutasa, que neutralizan rápidamente el ozono. El ozono, además, como ya dije, vive un periodo de tiempo muy corto. Entonces nosotros podemos neutralizar el ozono sin mucho problema. En cambio, los mohos, las bacterias, los hongos, no. Este equipo que ustedes ven aquí, ese es un equipo que yo tengo tanto en mi casa como en mi consultorio, que es un generador de ozono ambiental. Entonces, esto se coloca, uno lo puede colocar para que toda la noche, en el caso de mi consultorio, toda la noche esté generando ozono. En la mañana yo llego, lo apago y todo lo que haya ahí que pueda generar contaminación bacteriana o micótica o incluso viral, pues ya ha sido eliminado. ¿Qué otras soluciones naturales tenemos a mano? Los que me conocen saben que amo los aceites esenciales. Son muy eficaces para muchísimas cosas. El aceite esencial de árbol de té y el de clavo de olor, 15 gotas de cada uno en un pulverizador con agua, se agita bien y se pulveriza la zona. Se puede utilizar para
completar la limpieza de una zona con moho o para desinfectar los muebles, por ejemplo, que han estado expuestos a moho porque han estado en un lugar donde encontramos contaminación por moho. Podemos entonces hacer esto. Lo pulverizamos con esta solución, lo dejamos reposar un par de horas y después lo limpiamos con un paño. El vinagre blanco también es un antifúngico natural, tiene propiedades antibacterianas, el ácido acético, como ya mencioné, cambia el pH, ¿sí? Lo baja y esto hace que el ambiente en el que hay vinagre no sea propicio para que crezcan hongos. Se utiliza en las conservas, en los encurtidos, fundamentalmente por eso. En nuestro curso presencial de encurtidos, pues vimos cómo el vinagre modifica el medio y hace que sea imposible que ahí crezcan contaminantes. Es muy bueno porque uno lo puede pulverizar, puede hacer una solución de 4 partes de vinagre por una de agua y pulverizar la zona, dejarla durante 1 hora y después limpiar la zona con agua tibia. Hay que asegurarse de que la superficie quede completamente seca. El bicarbonato de sodio es un antimoho natural muy eficaz. Añadimos una cucharadita de bicarbonato de sodio a una botella pulverizadora que tenga 2 tazas de agua, lo agitamos bien para que se disuelva y después podemos pulverizar el moho y frotar la superficie. También podemos hacer una pasta de bicarbonato con agua y aplicarlo, digamos, en las junturas de los azulejos del baño. Después vamos a enjuagar para eliminar cualquier residuo y al final pulverizamos de nuevo y dejamos secar. Para zonas muy difíciles, donde haya un moho resistente, podemos mezclar el vinagre con el bicarbonato, hacer como una pasta, una parte de vinagre por una de bicarbonato y esta pasta la aplicamos sobre la zona y dejamos que la pasta se seque y después estregamos para eliminar el moho. Al final limpiamos con agua o con agua e hipoclorito y dejamos secar. Y algo pues tan cotidiano como el limón nos puede servir porque la acidez del limón y sus propiedades desintoxicantes afectan el moho, lo matan, lo desprenden de las superficies. ¿Cómo vamos a utilizar el limón? Exprimimos unos cuantos limones y directamente vamos a colocar ese zumo de limón sobre la zona que tiene moho. Podemos utilizar un cepillo para fregar o un cepillo de dientes pues que hayamos desechado para tratar esa zona y después limpiar con una toalla húmeda. Como siempre, verificando que la zona quede completamente seca al terminar. De forma que cuando se trata de erradicar el moho, la prevención es más eficaz que el tratamiento. Limpiar y quitar el polvo con regularidad, garantizar una ventilación adecuada y reducir la humedad en toda la casa es la fórmula para evitar la aparición de mohos. Una pequeña cantidad de moho en la casa puede ser manejable, pero si realmente usted tiene una invasión por moho, póngase en contacto con profesionales que puedan inspeccionar su propiedad, identificar dónde están los focos de humedad, proyectar los arreglos que haya que hacer y después hacer una limpieza profunda. Si usted experimenta algún síntoma continuo como consecuencia de la exposición al moho, usted cree que lo que tiene puede tener alguna relación, es importante que busque tratamiento con un profesional de cuidado de la salud que sepa el tema. En definitiva, aprender a convivir con el moho es una parte necesaria del ser humano. Los mohos llevan aquí más tiempo que nosotros y probablemente seguirán aquí cuando nos hayamos ido, pero podemos manejarlo para que no nos afecte en nuestra salud. Muchas gracias.